Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Somos Éxito, un canal hecho por migrantes para migrantes. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella se llama Erika Granadillo. Erika es una amiga que me ha traído una otra visión de la vida en cuanto que es ser mamá y mujer al mismo tiempo, viviendo en un país en donde no nació. Erika, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mayfer, bien, bien, gracias a Dios. Gracias primeramente por la invitación. Sí. Erika, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, qué es aquello con lo que te identificas de tus raíces. Cuéntanos un poquito de esa historia de Erika chiquita y de sus raíces. Bueno, yo hablo mucho, así que no me voy a alargar mucho. Primeramente nací en Valencia, estado Carabobo, pero mi mamá es llanera, del estado Guárico, y mi papá era porque murió, era de Puerto Cabello, mismo Valencia, pero más hacia la parte de la playa. Ellos se conocieron mi mamá le gustaba mucho la música llanera y mi papá tocaba maracas en un grupo de música llanera en Valencia. Luego viajaron por muchos lugares, se fueron a vivir a Carigua y estando mi mamá embarazada de mí, decidió irse de nuevo a Valencia porque querían tener algo propio. Y bueno, allá se radicaron. Yo solamente conozco de mi infancia vivir en Valencia, pero mis vacaciones siempre fueron en Guárico, sí, en el llano. Qué rico. ¿Sabes qué? Bueno, para los que no conocen, ¿no? Valencia es Venezuela, Erika es venezolana. Y yo recuerdo también mucho que iba por un lugar que se llama Platillón en Guárico, que era como una montaña. Y entonces yo me iba con los papás de mi vecina y mi vecina, no, que eran mis amiguitos, y montaban las carpas y entonces cocinaban todo a leña. Ay, Recuerdo que una vez mataron una baba, para los que no saben qué es una baba, es como un cocodrilo pequeño, ¿no? Y colocaron, le hicieron como pollo. sí, Y nos engañaron a todos los niños diciendo, no, eso fue con pollo guisado. Y después nos dijeron, no, ustedes comieron eso. sí, a mí también me hicieron lo mismo, de hecho no me gusta. Ya, no, no. Sí. Sí. Y Erika, ajá, tú viviste toda tu vida en Valencia. Y todas mis vacaciones con mis primos, toda mi familia era en Guárico. Rarísimo. La otra vez me ha dado mucha risa porque estábamos conversando sobre una de los momentos con tus primos, ¿no? Y entonces en la historia de lo de que se les apareció todo. Ay, sí, sí, Sí. fue muy chistoso. Una prima que era ella siempre es como la mente maestra, la que arma todo el plan y nosotros atrás de ella como unos tontos. Y entonces, bueno, nos fuimos a inventar, a conocer, porque Naguará, el llano es súper, súper saludable. No sé si ahora, pero sí en su momento, cuando yo era pequeña, era súper saludable. O sea, uno podía andar en la calle tranquilamente hasta las 10 11 de la noche. Pero mis papás y mis tíos, mis abuelos siempre eran, no, que tienen que estar aquí con nosotros, el llano, que no sé qué. Y bueno, nos metían todos esos cuentos de niños, sí, todo. Yo creo que no hay niño venezolano o adulto venezolano que no conozca la historia del Silbón, de la Llorona, todo eso viene de allá y nació prácticamente casi que en la parte del llano. Bueno, un día nos fuimos y era ya bastante tarde y el ganado tiende a irse ya de tarde para de vuelta a su casa y se nos atravesó una manada de vacas. Sí, fue bastante cómico porque bueno, nos perdimos, tuvimos que esperar, entonces la historia fue, mi prima dijo, muchachos, vamos a agarrar y vamos a hacer aquí, tú vas a decir esto y el otro aquello y todo. Entonces fue tanto, nos metimos en el personaje que nos apareció que mi abuelo y nos metimos tanto en el personaje que Llegaron a casa. en vez de regañarnos, Sí. mis tíos casi que, ay, ¿qué? Fue muy ¿Y mi chistoso papá? porque mi prima está que no, llegamos a casa y llegaron y nos preguntaron, ¿ya dónde estaban niños? Y no sé qué. Y todos comenzamos a decir, no, es que se nos apareció mi abuelo. Y entonces imagínate que los venezolanos ya de por sí somos como muy creyentes en esas cosas. Y yo lo que le dije a tu primo fue,
Yo me imagino todos los adultos después, ay, Dios mío, se apareció, pónganle un vaso de agua, que se perdió en el camino, préndanle una... Mira, realmente no me acuerdo mucho de esa historia, así como que con detalles, ¿no? Yo tenía como 8 añitos. Sí. Sí, pero lo que recuerdo fue que mis papás a mí, por lo menos, no me hicieron nada. A ninguno, creo. Solo nos mandaron a dormir. Salimos ilesos. Yupi. Y la adolescencia. Ah, bueno, en la adolescencia sí fue un poquito para mí complicada porque siempre he sido gordita, ¿no? Y en Venezuela se hacía mucho bullying a las gordas. Sí. Mucho, mucho. Yo, de hecho, tenía doble bullying, ¿no? El primero era por mi gordura y el segundo porque yo soy extremadamente blanca, muy, muy, muy catira. Entonces, cuando nos tocaba hacer educación física, que nos tocaba colocarnos esos chores, Dios mío, yo lloraba. Sí, no, que no me decían. Ay, no, 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 terrible. Entonces, como que crecí con ese trauma, pero ay, ya después de adulta dije, ay, no, yo no le voy a parar. Es bueno entrar a la votación, ¿no, Erika? Porque resulta y acontece que en Venezuela se padronizó mucho la mujer venezolana. Mucho. La mujer venezolana tendía a ser de que tiene que ser delgada, sí está operada, senos operados, glúteos operados, mucho mejor. Sí, tiene el cabello largo y negro y liso, entonces es la mujer correcta. Y las mujeres que no tenían ese patrón, digamos así, entonces no era bonita, no era aquello, y también que normalizamos mucho en Venezuela también el hecho de hacer bullying, ¿no? O sea, mm, si eres alto, si eres bajo, si tienes los cabellos negros, si eres no sé qué, siempre fue muy normalizado el tema del bullying. Y hoy Sí. en día que no estamos en Venezuela, que salimos de Venezuela, nos damos cuenta realmente cuánto esto afecta emocionalmente a nuestra salud mental, ¿no? De dónde vienen muchos miedos, de dónde vienen muchos traumas, de dónde viene toda esa parte de repente no querer vestir una ropa, como en tu Ujú. caso, o inclusive en mi caso, porque también me voy A incluir a incluirme, ¿no? En esos paqueticos del bullying de gorditas. gorditas. Creo que sí, no, bueno, de hecho, De las de gorditas. hecho creo que en Venezuela lo que más había del bullying era la gorda, ¿no? Sí. En ese tiempo. Sí, y sobre todo por todos estos estereotipos que se crearon. Yo hoy en día veo, por lo menos, no sé si te has dado cuenta, Daniela Alvarado. Daniela Alvarado fue una mujer que siempre tuvo, digamos así, tal vez encima del peso normal por la estatura y el cuerpo de ella, pero ella era muy buena actriz y ella ha sufrido tanto por ese tema, ha sufrido muchísimo Mucho. emocionalmente por ese tema que hace poco ella, hace creo que como 2 años ella se hizo una operación en el estómago y ella cuenta hoy en día en su Instagram y en los stories muchas veces que la ha pasado mal en restaurantes porque de repente comió un poquito de más y el siguiente día duró 1 o 2 días en un hospital por causa de eso. Entonces, todo lo que lleva a consecuencia el hecho de normalizar ese tipo de jueguitos que comienzas desde la familia hasta, ¿no? Ir a hacer en la escuela, hacer en la calle, los amiguitos, los no sé qué. Ujú. Y tú sales del país y te das cuenta que es totalmente diferente todo esto. Sí, de hecho, cuando llegué aquí a Brasil me di cuenta la cantidad de mujeres blanquitas y no les importa, o sea, no les importa el cuerpo ni la forma en el que andan vestidas. Siempre, si quieren ponerse chores cortos, se los ponen, no les importa si tienen las piernas flacas, gordas, blancas. No, o sea, para nada. Y me gusta porque están siempre relajadas, ellas se aman como son. Y también me sorprendió cuando llegué aquí mirar hombres muy buen mozos, muy simpáticos, con mujeres bastante gordas. Y yo, wow, ¿qué es esto? Ay, llegué a donde tenía que llegar. Yupi. Sí, me sorprendió bastante. Claro, yo supongo que debe de haber bullying, pero como es en portugués no me, no me Y preocupo. no solamente, bueno, digamos así que no es una cuestión de que sea en portugués y te van a hacer bullying, es que eso aquí es muy respetado. O Ujú. sea, es tan valorizado la salud mental de las personas que es muy respetado. Bueno, sé que tienes una bonita familia, Ah, sí. ¿no? Que también estudiaste, creo que fue fisioterapia en Venezuela. Estudié fisioterapia en Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena en Valencia.
Bueno, te voy a contar un poquito así rapidito de mi historia. Tengo 2 hijos, uno de 11 años y otro de 2. Ya tú los conoces, son un amor, y mi esposo. Entonces, ¿En qué momento conociste? ay, tenía 17 años cuando lo conocí. Una historia porque mi primo, tenemos 14 años de casado, vamos a cumplir 15 si Dios quiere, y de noviazgo vamos a cumplir 18. No, ya cumplimos 18. Ay, se me olvidó. El regalo, sí. Bueno, ya como estamos casados, celebramos más que todo nuestro aniversario de matrimonio. Sí. Pero fue cómica la historia porque yo conocí a Ricardo, él llegó a la puerta de mi casa, porque él es el mejor amigo de mi primo. Yo tengo un primo que es el mejor amigo de mi esposo. Y él le decía siempre, cuando íbamos al llano, vamos, vamos para allá, vamos para... mi esposo es de Carora, estado Lara, un poquito más allá de Barquisimeto. Él es de allá y él, vamos, vamos, le decía siempre a mi primo. Y mi esposo le decía, ay, no, 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 yo no quiero ir, no quiero ir. Un día, yo no sé qué le dio, creo que había terminado con la novia y se fue para Venezuela, escúchame, para Valencia, porque para ir a la casa de mis abuelos tenía mayormente que hacer escala. La mayoría de mis tíos que vivían más hacia Caracas, hacia Barinas, hacían escala en Valencia, en mi casa, y de ahí partían para Calabozo, Estado Guárico. Entonces él llegó a mi casa, estuvieron 2, 3 días y después se fueron a Calabozo, o nos fuimos todos para la casa de mis abuelos. Mi abuelita iba a cumplir 80 años. Sí, y se le iba a hacer a todo lo alto porque fue entre todos que reunimos dinero. Somos, yo creo como 40 primos. Mi abuela tuvo 14 hijos, mi abuelita tuvo 14 hijos, de la cuales vivos aún quedan 13, digo 11, contando a mi mamá. Entonces, bueno, lo conocí ese día, hablamos, conversamos, no pasó nada todavía. Bueno, ya yo le había puesto el ojo. Sí, yo le puse el ojo, pero no hice nada. Después nos fuimos allá a Guárico, conversando. Eso iba a ser como un paseo de 15 días, más o menos, hasta el cumpleaños de mi abuela, que iba a ser el final. Nació el amor. Sí, sí, porque nos hicimos, yo soy muy, a mí, este es para mí, vámonos, pues vamos. Entonces nos hicimos novios y como él era de Carora y yo vivía en Valencia, no, eso no va a funcionar. Todo el mundo, ay, Erika, tú sí eres, incluso él, ¿no? Me decía, no, eso no va a funcionar. Y mira, ya tenemos 14 años y 2 bellos hijos. Sí. Bueno, estudié fisioterapia y cuando decidimos formalizar ya la relación para meternos a vivir juntos, iba a cumplir 20 años y le dije bueno, él se sentó a hablar con mi mamá y con mi papá, que él ya no era un muchachito, que él quería tener algo serio conmigo. Formalizamos la relación, pero él quería que yo me fuera a vivir a Barquisimeto, pero no se podía porque yo estaba estudiando. Entonces él, como que bueno, se fue a Valencia. Y ahí formalizamos todo. Después, ¿A qué edad tuvieron su primer hijo? a los 22. Yo tuve el segundo a los 32. Bastante diferencia de edad, ¿verdad? Ujú. Erika, y cuando tienes a tu primer hijo, ¿no? Sí, fue fuerte. Yo quiero que hablemos un poquito de eso porque creo que es importante que podamos llevar este mensaje a las mujeres, ¿no? Eh, Tu primer hijo sufre de una discapacidad mental. Mi hijo es autista grado 2. Aparte de eso, él tiene muerte cerebral, que es una patología que se llama leucomalacia periventricular bilateral. Para los que no saben, en español es simplemente muerte de las neuronas y en su cerebro, en todo su cerebro, en los dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo, hay una cicatriz en el cerebro y ahí no hay conexión cerebral. No hay conexión cerebral. Por eso se habla de muerte de las neuronas, porque como no hay conexión cerebral, se perdió esa función ahí o esa comunicación del cerebro y eso causó que él tuviera retardo mental. Aparte de eso, también es causado por la primera patología que acabé de mencionar, es que él convulsiona. No ha sido fácil.
De hecho, yo no me pude graduar de fisioterapeuta, hice todos mis 10 semestres, hice mi tesis, la no, en ese momento él tenía 5 meses, pero a raíz de eso él empezó a tener muchos problemas. Ok, ya va. Para entender, ¿cuándo te diagnostican o cuándo te dicen el diagnóstico de que estás embarazada y que tu bebé no va a venir como un bebé, como cualquier No, bebé lo espera, ¿no? Porque así, yo creo que cuando uno está embarazada o uno planifica o inclusive no planificado, ¿verdad? Uno nunca va a esperar que un hijo venga al mundo con algún tipo de deficiencia, con algún tipo de trastorno. O sea, uno siempre va a imaginarse todo lo que uno ve alrededor, ¿no? La familia, que uno está hablando, que uno lo lleva a la escuela. sí. O sea, digamos lo normal, ¿no? Digo que entre comillas porque, o sea, yo digo que esto que tú vives hoy en día también es algo normal. O sea, es la parte de la naturaleza, sucede, viene de nuestro cuerpo, de la naturaleza. ¿Y en qué momento te diagnostican que tu nene va a nacer con Disculpa. algún tipo de deficiencia? Ajá. ¿Y cómo tomaste eso? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero, nosotros planificamos mi embarazo, fue planificado y no, él no fue diagnosticado. Él nació normal, por decirlo así, solo que después empezó a tener unos problemas respiratorios y tuvieron que llevarlo para UTI. Empezó después ahí un proceso bastante difícil porque él comenzó a vomitar sangre y no se sabía de dónde venía la hemorragia porque le hicieron 2 lavados gástricos y no funcionaba, aún continuaba con hemorragia. Lo que hicieron fue colocarle una sonda directa al estómago para drenar y evitar que él tuviera un paro respiratorio. Pero él no nació con problema. Todo se fue después del nacimiento, cuando él nace, de ahí en adelante comenzaron mis problemas porque él lloró y respiró al nacer normal, todo fue normal, fue parto normal, todo fue perfecto. El problema fue en el momento del nacer. Después del nacer hubo algo en el medio ambiente, o no sé si fue en el quirófano, en la sala de parto, no sé, que alteró una sustancia de su sangre que se llama PPT, que es la que se encarga de hacer la coagulación de la sangre. Se alteró y no había forma ninguna de saber cómo parar esa hemorragia. Había que esperar que el mismo cuerpo, me quería morir y cada vez que lo hablo se me ponen los ojos aguados. Es difícil porque él ya tiene 11 años y cada vez que hablo de eso me cuesta, se me hace un nudo en la garganta porque es revivir todo lo que me pasó con él. Fue bastante, bastante fuerte. Y Realmente sí. cuando comienza a suceder todo esto, que te empiezas a dar cuenta que es ya no va a haber una maternidad Bueno, de nunca perdí la esperanza. embarazada, y tu vida comienza como a ser una vida más agitada porque comienza a estar más en el hospital, en el médico, la cita, exámenes. ¿Cómo comienza a transformarse tu vida a través de esto? Bueno, una de las cosas principales que tuve que abandonar para siempre, digo para siempre porque hasta el sol de hoy no retomé mis estudios universitarios, fue primero eso, era o escoger la universidad o mi hijo, y yo no iba a abandonar a mi hijo, más nunca en la vida, no. Entonces, bueno, ahí ya cambió esa parte, no abandoné la universidad y estar siempre, como dices tú, metida en el médico porque fueron exámenes, estudios, análisis. De paso, mi hijo nació en el 2014, en febrero, cuando empezaron las primeras guarimbas en Venezuela. Bueno, Marina, Marina, creo que siempre ha habido. Bueno, pero fueron pero las más fuertes. Como, Comenzó esa época bien difícil de desaparecer. sí, Alimentos, pañales, comida. fue difícil. Mi papá, yo estando embarazada, él ya sabía, no sé, él tuvo como un sexto sentido, algo, no sé, él ya sabía que algo iba a pasar. Y él me fue comprando poco a poco pañales, toallitas húmedas, cremitas cero y no sé qué. Y yo tenía un mercado en mi casa y yo todavía ni siquiera había tenido a Marco. Entonces, bueno, Como mujer, toda esta. wow. Recuerdo que fue difícil abandonar todo porque no pude volver a trabajar hasta el sol de hoy.
en una empresa o en una tienda, o como una persona, entre paréntesis, normal, que va a una empresa, trabaja, cumple horario de lunes a Sí, sábado, bla, sí, bla, bla. que construye una vida profesional. No pude, no pude volverlo a hacer y es algo que hasta el sol de hoy me afecta todavía porque sabes que uno, el ser humano tiende siempre a querer progresar. Ujú. Sí, eso es de nuestra naturaleza. Entonces, progresar para mí es ver a mi hijo mejor, cada día mejor. Claramente y humanamente, esto, o sea, entiéndase que son dos personas individuales, o sea, por más que tú seas una mamá y que haya esa conexión emocional con tu hijo, que tú quieras ver a tu hijo mejor, ¿no? Creo que tú como mujer, o sea, como persona individual, el hecho tal vez de no poder hacer ciertas, tener algunas ilusiones o pensamientos o decir, wow, me gustaría verme en tal lugar o me gustaría hacer tal cosa y al mismo tiempo viviendo una realidad que sabes que no te lo va a permitir. Creo que eso debe ser muy fuerte, muy duro, ¿no? Porque, por lo menos, ¿no? Vamos a suponer que tú ahorita quieras comenzar a estudiar una carrera universitaria. En estos momentos, No, 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 eso para mí es nulo. Superarme, pasaste toda esta situación con él cuando pequeño, ok, con los años esto se fue agravando, fue sí, bueno, lo que pasa es que si lloro, ya es tu culpa. Ya, mira, se me va a correr el rímel. Ve, a ver, lo primero que tengo que hacer como madre es sacar fuerza donde no las tengo, porque no es fácil. ¿Sabes qué pasa, Erika? Son temas que no son comúnmente hablados. Y hay muchas madres que tal vez están en tu lugar o están en situaciones peor, porque por lo menos tu nene camina. Sí, Él va al gracias a colegio, Dios, sí. solo, todo esto, pero hay todas estas madres Que que tienen tienen, un niño totalmente que paralítico, que no pueden caminar, que no pueden moverse, que van creciendo porque la edad les va pasando, ellos van creciendo y ellos tienen que hacer cambios de pañales y no, o sea que totalmente la vida es mucho más restricta de lo que por lo menos tú hoy en día tú has tenido, pero qué bueno que personas como tú puedan venir aquí a este ah, espacio y hablar sobre eso y ser ejemplo y sí. tal vez que esas madres que no consiguen entender su parte emocional puedan en este momento sentirse identificadas con lo que tú estás hablando y también buscar un tipo de ayuda para ellas que es importante porque hasta donde yo sé tú también has buscado ayuda psicológica. Sí, Y cuando comienza a suceder todo esto que él va pasando por estas etapas, ¿cómo, cómo se ve afectada la salud de él? ¿Esto mejoró, desmejoró? ¿Qué sucedió? ¿Y en qué momento que tú sales del país, cómo afectó toda esta situación hasta en el hecho de los médicos? ¿A dónde te vas? ¿Cómo pudiste hacer en otro país para que pudieras tener bueno, asistencia? ya voy para allá. Es larga la historia porque yo no he emigrado solo para acá, para Brasil. Yo tuve que pasar primero a Colombia y viví 5 años allá, pero ya vamos para allá. Cuando Marco tenía un añito, yo pude, bueno, en Venezuela le pudimos hacer lo que nos alcanzaba con todo nuestro dinero, de hecho, nuestros ahorros para comprar casa. Te digo ya nuestros ahorros porque era entre mi esposo y yo, teníamos dinero ahorrado para la casa, para el carro, los estudios de él, porque en ese tiempo él tenía un muy buen trabajo, yo también, y pudimos reunir dinero para nuestro futuro, ¿sí? Sí. Entonces, ahí vemos que parece que no es así tan fácil, porque todo ese dinero se fue en nuestro primer hijo, Marco Alessandro. Se le hicieron muchísimos estudios neurológicos, estudios médicos, exámenes, resonancia magnética, electroencefalograma, estudios de sangre, genética. Fuimos hasta Maracay para hacernos estudios genéticos, tanto él como yo, para ver si lo que él tenía era genético, de dónde salió esa alteración del PPT y del fibrinógeno, porque se me olvidó decir que eran dos sustancias. En fin, muchas cosas. Cuando él cuando él tenía un añito, conseguimos verlo con una de las mejores neurólogos en Venezuela. Gracias a Dios, la doctora Mariela nos aceptó de una cita médica de urgencia.
Nos aceptó el caso, le hicimos los estudios y nos dijo, Marco Alessandro tiene muerte neuronal, él no va a poder caminar, él no va a poder hablar, él no va a poder hacer absolutamente nada. Él va a estar postrado en una silla. Tú, imagina que a ti te digan eso de tu hijo, tú como que, ya va. Y fue fuerte, porque andábamos mi esposo y yo. Mi esposo maneja o somatiza su depresión o su forma sí, de otra forma muy diferente. Él es más duro, yo soy más de orar. Y bueno, entonces me dijo, de aquí para adelante lo que les queda es pura terapia y calidad de vida. De hecho, los médicos en la UTI cuando él nació nos decían que él no iba a vivir. Él tuvo un paro respiratorio, el cual sobrevivió y tuvo muchas cosas. Decían que él no iba a sobrevivir 12 días. Cuando él tenía 12 días de nacido, yo quería verlo y fui a hablar con la neonatólogo. Y la doctora, no sé qué le pasaba ese día, estaba cansada, estresada, trasnochada y me habló tan mal. Recuerdo sus palabras, me dijo, mire señora, su hijo si pasa de esta noche es un milagro, ese niño está grave, ese niño se está muriendo. Sí. Y yo me quedé así, yo salí llorando y mi esposo me dijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo no hablaba y después le dijo, nuestro hijo se está muriendo y ese hombre se puso por el suelo, pero sobrevivió. Y de estar en UTI, que es UCI, o sea, terapia intensiva, pasó el día número 13 a cuna, o sea, a observación en una camita del recién nacido. Sí. Y luego cuando la otra doctora te dice que no va a caminar, que no va a hablar, que no va, o sea, va a tener una vida totalmente. No sé, yo siempre he sido muy positiva y siempre he dicho que la última voluntad la tiene Dios. Y soy muy, muy, muy espiritual y tú lo sabes. Entonces, bueno, nosotros nos enfocamos en llevarlo a terapia, más que todo yo. Recuerdo que yo tengo rectificación cervical, para los que no saben es acá, en el cuellito. Por todo el peso que hacía, Marco no caminó sino hasta casi los 3 años, entonces tenía que cargarlo porque andar en coche, en autobús no estaba fácil. Recuerda que ya yo no tenía plata para carro, ni para taxi, ni para nada. A veces mis tíos que tienen, Solo los autobuses, no, te más o menos, yo soy igual, no pago. yo me montaba mi muchachito aquí en el cangurito y me iba con mi muchachito para terapia. Todos los santos días de mi vida hacía terapia. Ay, este, él tenía 4 años, porque él ya estaba desnutrido, no estaba haciendo terapia de lenguaje, las consultas con el neurólogo ya estaban incomprables, impagables. Bueno, la idea era irnos a Perú, donde estaba mi hermano, pero el dinero no nos alcanzó, nos quedamos estancados en Cúcuta, en Colombia, y fue fuerte. Nos recibió, sí, ¿Qué tal lo de la parte médica? no, bueno, no me voy a quejar de Colombia porque a la final es un país donde, bueno, pude solventar ciertas cosas hasta lograr, por lo menos mi hijo pudo tener una mejor alimentación en Colombia. Pero en la parte de salud. No, es complicado porque nosotros, Porque también yo tengo casos, incluso yo tengo una amiga que ella ahorita está con un proceso de quimioterapia, ella tiene cáncer. Y al inicio de todo le fue bien difícil que la pudieran incluir y todo lo demás para recibir quimioterapia. Hoy en día, claro, sí, ella tiene una atención muy buena, pero al inicio le costó bastante. sí, bueno, es que nosotros llegamos sin papeles y estuvimos 3 años sin documentación hasta que yo no sé, parece que el gobierno decidió a dar el PPT que le llaman allá y pude conseguir que mi hijo tuviera una mejor asistencia médica en cuanto a pediatría. Mi hijo tiene que estar una vez al mes con seguimiento pediátrico hasta que por lo menos ya sea mayorcito y pase a médico general, pero por ahora es pediatría. Que el pediatra es como decir el médico general, pero solo de niños. Él es el que hace, el que encamina a los otros especialistas, el que te dice, Especialistas tienen que, ¿a cuántos especialistas tiene que ir Marcos por lo menos durante todo un año? wow, mira, está el nutricionista, está el psiquiatra, el neurólogo, el pediatra, y en el caso de mi hijo también tiene un equipo multidisciplinario que es psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje, que es fonoaudiología,
o bueno, el médico fonoaudiólogo y el terapeuta del lenguaje. Eso, tiene 5 especialistas y 5 terapeutas que se encargan de trabajarlo. Y cuando llegaste a Colombia, él tenía eso, No, 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 fue muy difícil. descubrí que él tenía que tener todos esos seguimientos también. No, ya desde siempre, cuando la doctora me dijo que él iba a la neuróloga me dijo que él tenía que tener un seguimiento médico una vez al mes, bla, bla, bla. Él me escribió y yo dije, bueno, listo, para allá vamos. Pero, ajá, ¿cómo conseguiste accesar en Colombia a la salud? Bueno, cuando nos dieron los documentos, solamente fue en ese momento. Aquí como 3 años, entonces sí. Estuvo 3 años sin consultas médicas, las poquitas que podíamos pagarle, porque en Colombia yo creo que es casi igual, la salud es privada y es casi muy parecido a Venezuela, vives solo para comer y vivir, pagar alquiler y comer. Es muy, muy difícil, allá hay mucha xenofobia, infelizmente. Hablaba también hace poco con una chica que dice que el esposo tenía que comenzar a hablar con el acento de Colombia para poder trabajar. ¿No? Bueno, mira, eh, Vendía productos en la calle, pero para que le pudieran comprar y todo esto, tú hasta que cambiar la forma de poder. infelizmente sí. No, ojo, no, no es que yo esté queriendo referirme como que, ay, las personas de Colombia, tal, no, porque yo también estuve 3 años en Colombia, muchas personas eh, me tomaron como que si yo era de la familia, me ayudaron, Sí, estuvieron ahí, pero lamentablemente se creó una mala visión por parte de algunas personas que fueron a Colombia y no tuvieron tal vez la mejor adaptación a la cultura, el respeto hacia la cultura de los colombianos, hacia el país, ¿no? Entonces, bueno, esto generó esa división, ¿no? sí. Pero sí, en Colombia ya de por sí es duro para el colombiano tener acceso a la salud y al trabajo. Inclusive son personas para quien no, los que no saben, el colombiano comienza a trabajar a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana y cierra el negocio a las 10 11 de la noche. Sí, es difícil. De hecho, yo, bueno, tuve que pasar por muchas situaciones. Mi esposo fue secuestrado en Colombia, intentando salir adelante por nuestro hijo. Digo nuestro hijo porque en ese tiempo solo teníamos a Marco. Eh, sí, ya voy para allá, no te me adelantes. Bueno, vamos a resumir un poquito la historia. Bueno, cuando él tenía 3 años, perdón, cuando teníamos 3 años en Colombia, fue que pudimos accesar al sistema de salud, pero 3 meses antes de darnos nuestros papeles, escucha lo que pasó. Marco Alessandro una noche se acostó a dormir, nos acostamos todos a dormir y de repente yo estaba viendo videos con mi esposo en el celular y conversando un rato antes de acostarnos a dormir y yo, no sé, me dio por voltear así, veo que Marco está como boca abajo acostadito con los brazos así y giró la cabeza como hacia el lado de mí y los ojos los tenía bien abiertos, pero como salió para afuera. Una cosa horrible. Él estaba teniendo una crisis epiléptica con patrones flexores de brazos y extensores de pies. Él estaba rígido totalmente. A las 9 de la noche, nosotros en pijamados salimos a la calle pegando gritos como locos para irnos al Urgencias de Colombia. Allá hay una cuestión de que como no tienes papeles, solo atienden, sí, no, solo te atienden la urgencia del momento y ya después que te estabilizan te mandan para tu casa. Eso fue lo que pasó conmigo. En mi caso, yo llegué en urgencia, pasé para allá, mi hijo estaba sin signos vitales porque duró 1 hora convulsionando porque tuvo convulsión de patrón flexor rígido y después empezó a temblar, que es lo que mayormente llaman una convulsión, que es cuando tú ves a la persona temblando así. Él tuvo los dos patrones cruzados, él tuvo los dos y su corazón tuvo como un pequeño paro cardíaco porque estaba cansado de tanto convulsionar. Cuando le colocan para monitorearlo, cuando yo escucho el pi, ay muchacha, tú puedes creer que casi me muero. Empecé a gritar como loca y me tuvieron que sacar. Cuando le estabilizan, me pasan. Ay muchacha, como a los 10 minutos estando yo ahí con él otra vez volvió a convulsionar. Él tenía 7 añitos. Fue horrible. Mi esposo andaba en no, perdón, él se fue descalzo, las chancletas de las tenía yo. Se fue descalzo, en chores y sin franela, sin papeles, estábamos en plena pandemia 2020.
sin tapabocas, sin nada. Si nos contagiamos de COVID, no nos importó en ese momento. Fue horrible. Ahí, gracias a Dios, tengo una familia bastante grande y me ayudaron a reunir el dinero, porque recuerdo que eran como 5 millones de pesos que se nos iba haciendo. Mm, Mucho. 5 millones de pesos vienen siendo más o menos unos casi $1000. Se nos fueron $700, los otros $300 nos los regaló nuestra familia y nuestros vecinos, nuestros amigos, porque por eso te digo, no te puedo hablar mal de Colombia, porque cuando todos mis vecinos de por la casa se enteraron que él estaba en ese cuadro clínico, llegaban a la casa con bolsas de mercado. Vecina, necesita 50.000 pesos, aquí tiene, vecina, tome. Sí, lo difícil es esta cuestión, ¿no? El acceso El acceso médico es muy difícil. a la salud, a muchas cosas, al trabajo, porque de nuevo, o sea, ya es difícil para el propio. Sí, Y en este momento pasa toda esta situación, en el momento en que quedas también embarazada, que fue viviendo en Colombia. pero ya tenía servicio médico, fue muy distinto. Sí. Cuando ya conseguimos accesar al plano médico para Marco, Marco ya tenía 9 años, más o menos. Sí, 9 añitos tenía. ¿Cómo fue el sentimiento? O sea, cuando quedas de nuevo embarazada, Cuando yo quedé embarazada de... esta experiencia Ay, sí. tan dura. Bueno, me costó mucho aceptar ese embarazo. Estoy en contra del aborto, totalmente. O sea, prefiero tener mi muchacho y salir adelante, pero jamás incapaz de abortar por mi propia cuenta, no. Entonces ya eso no era una opción. Nunca pasó por mi cabeza abortar, pero o sea, fue fuerte porque yo no sabía, yo como que, ¿qué voy a hacer cuando vi ese positivo súper grande porque no fue una cuestión de que yo lo planifiqué, no. Y yo tomaba pastillas anticonceptivas, tuve un cambio hormonal y falló la pastilla. Adicional a eso es que también estaba pasando por un proceso, mi mamá se había ido a Perú a vivir un año y medio con mi hermano, iba a vivir un año con mi hermano. En fin, bueno, da aceptar, asimilar, tragar fuerte y decir, bueno, listo, nada, voy a luchar, a salir adelante con mi chamín, ¿qué más voy a hacer? Pero fue difícil. Ya tenía acceso médico, yo me controlé todo mi embarazo, pero desde el día uno la doctora me dijo, el ginecostetra me dijo, ¿qué quiere? ¿Parto normal o cesárea? Y yo, cesárea, por favor, aquí presente. Sí, entonces, eso fue muy bueno porque no es que te van a imponer a parir, porque sí, mayormente los médicos tienen esa cuestión, ¿no? Que el primer paso es el parto natural, el parto normal tiene que ser vaginal. Es verdad, sí, está bien. Dios nos creó para poder parir a todas las mujeres, pero hay casos como el mío. El miedo a que mi hijo tuviera otra situación, no, porque no, no quería pasar por esa situación porque sí. De todo lo que te venía sucediendo. ¿En qué momento decides salir de Colombia? No, y yo me supongo que decides salir de allá por el mismo tema de lo difícil que era el acceso a muchas No tanto eso, amiga, porque ya yo tenía plano de salud, tanto yo como toda mi familia. El problema es que no es solo eso. En Colombia es muy difícil. Hay sí millones de taxis, millones de autobuses, pero es pagar dinero. Y yo tenía que trasladar a mi hijo Marco para un centro de terapia que me quedaba a media hora de donde yo vivía. En autobús ida y de vuelta, embarazadísima, súper embarazada. Un embarazo de alto riesgo porque tuve un embarazo de alto riesgo. Abel es un bebé bastante grande. Imagínate todo este estrés que de todo, o sea, Yo creo que sí, yo creo que eso influyó mucho. Yo estaba muy asustada, tenía mucho miedo de que Abel naciera con algún problema. em, Dividir mi amor, porque eso fue otra cosa. ¿Cómo divido yo mi amor? ¿Cómo voy a dividir mi amor de amar solo a Marco y mi vida era solo para él, ahora tener otro pequeño? ¿Cómo voy a hacer? Porque Marco siempre va a necesitar apoyo. Él va a ser un niño totalmente dependiente toda su vida. Y Abel también porque es un bebé, él está creciendo. Entonces, ¿cómo hago? Mi esposo siempre trabajando porque si no trabaja, que a veces no tenemos acceso a información o a capacitaciones para madres que están en esta situación, ¿no? Y es complicado porque
No se habla mucho sobre estos temas, claro, hoy en día sí hay, digamos así, hay el internet, menos mal que nos ha traído mucha información, pero todavía está ese limitante, ¿no? Infelizmente sí, sí, porque de hecho yo tuve que en todo mi embarazo con Abel ir a psicólogo y a psiquiatra. ¿Por qué? Porque yo tengo un hijo especial y a mí todavía me cuesta quizás eh, aceptar. Hay momentos en que sí, yo soy una mamá típica, yo soy una mamá autista. Vamos que se puede. Digo mamá autista porque así nos hacemos llamar en nuestro grupo. Somos mamás atípicas, mamás diferentes, mamás especiales, ¿sí? Pero también soy mamá de otro niño. ¿Cómo hago para yo poder sobrellevar esta situación? Entonces, tuve que ir a Colombia, en Colombia con terapia para aceptar la situación y saber cómo sobrellevar las dos cosas. Entonces, bueno, agradecida muchísimo porque fue algo que me ayudó ahora que ya estoy en esta realidad, saber cómo manejar la situación. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de esta realidad. En el momento que sales Sí, de Colombia, deciden venir a Brasil. decidimos venirnos para acá porque Cúcuta es la frontera con Venezuela y eso está bastante, bastante difícil. Hay muchísima violencia. Sí, en general creo que en toda Colombia. Sí, hay muchísima violencia y muchísima droga, infelizmente. Entonces yo dije, bueno, Marco es un niño que no percibe al 100% esas cosas, pero sí las percibe. Pero ahora tengo otro niño, tengo mucho miedo. Claro, droga, violencia hay en todos los países, pero creo que en Colombia más. Entonces, es una realidad que no podemos tapar con un solo dedo. Cosas que se salen de nuestro control. Sí. Entonces, tenía una prima aquí, tengo una prima aquí que decidió ayudarme, me dijo, prima, mira, vente aquí. Me contó los beneficios que había para acá y yo dije, wow, yo tengo que hacer el esfuerzo. Hablé con mi esposo, nos sentamos, meditamos, empezamos a vender, las cosas fluyeron y aquí estoy. Ya tengo 2 años aquí, de las cuales han sido al 100%. 15 días de haber llegado, ya mi hijo tenía control pediátrico, ya estaba encaminado para psicología, para todos los especialistas que te nombré anteriormente. Y en que Ciudad del Sur sé que por lo menos ahí en La Piñero hay un centro de niños autistas. Sí. Marco Guay. No, no. Marco, ¿Cómo funciona un poquito aquí? sí, De repente sería bueno, sí. porque si hoy en día tú nos estás escuchando y tú eres una mamá con un niño que tiene estas condiciones, eh, que es bueno que tengas el conocimiento, porque si tal vez todavía no te llega esa información, nadie te ha compartido esta información, entonces aquí Erika nos... Ujú. Bueno, el primer paso es, lo primero que hay que hacer es ir a la UVS más cercana de tu casa. Pides consulta con el pediatra y explicar todo tu caso. Ellos te van a encaminar a un lugar que se llama el CRAS. El CRAS acá te ayuda a encaminar ciertas cosas, como es la parte de las escuelas, los beneficios que puedas conseguir económicamente para tus hijos. Para, por lo menos para él, es una escuela especial, ¿no? No, porque aquí en Brasil hay algo que se llama inclusión y lo hacen muy bien porque aunque en todos los países de Latinoamérica hay inclusión, aquí en Brasil aplican algo muy bonito que es que cada niño con discapacidad tiene una persona que lo cuida dentro del aula de clase. Entonces, esa persona se le puede decir un monitor. Él va a monitorear que el niño haga sus actividades, si quiere ir al baño lo acompaña, está con él. Si el niño tiene una crisis, lo saca del lugar donde tiene la crisis. Están capacitados para eso, capacitados porque, bueno, ajá. Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Es ir al CRAS, ellos te encaminan a qué lugar. Marco estudiaba a 2 cuadras de la casa, pero es un colegio regular. Y mi hijo es autista y él no tolera absolutamente nada, la bulla, los gritos, por ejemplo, ¡ah! ¡Pum! ¡Pa! Esas cosas, él no las tolera. Sí, entonces, él, ¿qué pasa? En el recreo entraba en crisis y duraba como media hora en crisis y eso no es bueno para nadie, ni para la monitora, ni para el profesor, ni para él, ni para mí, que soy su mamá. Entonces yo me senté un día con mi esposo y decidí cambiarlo para una escuela que tiene mejores circunstancias.
Tiene profesores especialistas en niños especiales. Él estudia en la escuela Joao Prataviera, ahí en la Vizconde de Pelota, una cuadra antes del INSS. Él estudia ahí, se llama Escuela Especial Joao Prataviera. Él ya va a hacer un año, que es lo que va de curso de laxo escolar, y el cambio fue al 100. Él ya va al recreo, juega, brinca, salta, pero es que él solamente tiene 4 amiguitos en el salón. Cada profesora tiene solamente 5 alumnos máximo, de las cuales uno tiene que ser caderante y los otros 4 pueden ser que tengan el mismo desenvolvimiento psicomotor. Allá en esa escuela no es por grado, que si primer grado, segundo grado, ensino fundamental, no, olvídate de eso. Eso allá no funciona porque ellos nunca van a llegar a lograr ser encinos fundamental o encinos medios. Se pueden graduar, pero su nivel cognitivo es totalmente diferente. Entonces, nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Marco está en el nivel uno porque una de las cosas por la cual también decidí venirme de Colombia es porque él no consiguió adaptarse a la escuela en Colombia por el mismo problema. Muchos niños, no funcionó. Entonces yo lo saqué de la escuela porque no quería que mi hijo sufriera. Y él estuvo 3 años sin estudiar. Cuando él empezó aquí, él empezó desde preescolar prácticamente, primer grado, pero no funcionó. Lo cambié para la escuelita que te acabo de decir, es una escuela muy buena, de verdad que sí. El que vive en Caxias y tiene niños especiales, les recomiendo al 100% esa escuela. Otra cosa, es que En la misma UVS también te encaminan, el pediatra te encamina para los demás los demás especialistas. especialistas. ¿Y tiene algún costo, No, es totalmente gratis, totalmente gratis. para trasladarte? A eso voy. Claro, el pasaje, qué beneficios de repente por leyes, porque Por ley, de repente, bueno, en tu caso tú dices, no, es que es muy bonito, pero fuera del tema de lo bonito es que existen leyes que sí se cumplen. que sí se cumple. Entonces, ¿cómo haces para trasladarte con el niño? ¿Qué beneficios como mamá tienes para poder hacer todas estas gestiones con tu hijo? Ok, el CRAS te encamina para Bisache, que es el transporte urbano de Caxias. Tú tienes que llevar tu cadastro único, debes llevar los documentos de todos los miembros de tu casa y obviamente el de tu bebé. En mi caso, mi hijo Marco, que es el niño que está requiriendo el auxilio de transporte. Él no paga pasaje. Y su acompañante, que mayormente soy yo, tampoco pago pasaje. Es un beneficio bastante. Este es urbano solo aquí en la población de Cachía. Por ejemplo, si yo quiero ir para Farropilia, tengo que hacer y encaminar en el CRAS ahora el intermunicipal, que también es un pase libre Próximas de Caxias. en Río Grande del Sur. Y también está el estadual, que ya ese estadual lo da el gobierno solo cuando la persona hace uso del BPC. El BPC es el beneficio de prestaciones para personas con discapacidad o personas con deficiencia. Entonces, eso ya es más encaminado por el CRAS porque tiene ciertos requisitos que cumplir. No quiero hablar mucho de ese tema porque tal vez puedo meter la pata. Porque no estoy muy empapada con el tema. Y que tal vez ahorita creo que la Ha cambiado. de cómo funciona aquí en Caxias, porque tal vez hay muchas madres que están recién llegando, que tienen tu misma condición de vida y no saben a dónde tienen que ir. Sí. Entonces, Por ejemplo, los beneficios económicos y los beneficios de transporte los encamina el CRAS. Ellos te dicen a dónde tú vas a llevar medicamentos de Ajá. También, él tiene tratamiento médico y mi hijo, por tener un tratamiento médico muy fuerte, él toma una medicina que se llama risperidona, que eso es un medicamento antipsicótico. Él, cuando toma ese medicamento, él queda noqueado. Es como si le bajas el switch, el sueño de él queda tan profundo que él usa fraude. él usa esos medicamentos, pero vamos a suponer que en estos momentos otra mamá está escuchando que su hijo tenga que tener tome otro tipo de medicamento. ¿Cómo haría esa mamá para conseguir esos medicamentos? El médico pediatra le va a mandar el tratamiento o el médico especialista, en el caso de Marco lo mandó fue el neurólogo, y él te dice que si es, ¿cómo se dice esto? Si es o no fornecido
Pelosur. En español sería como que si tienes el beneficio para obtenerlo gratuito por el sistema de salud de aquí de Caxias o del gobierno federal en total en todo Brasil. Mi hijo, los medicamentos que toma son, gracias a Dios, son totalmente gratuitos. Yo los tengo que retirar en la farmacia especializada y él también usa pañales. A eso también te iba a decir que los niños que están en silla de rueda por lo general usan pañales. Y muchas mamás no saben que es fornecido, los pañales o las fraldas, como se conocen aquí, son fornecidos por el SUS. Entonces, es otro beneficio. Yo me ahorro dinero en medicina, en transporte y en pañales. Y aparte de eso, le está teniendo otro tipo de calidad de vida Sí, totalmente. con doctores profesionales, especialistas, una escuela que está más adaptada a la condición De él y los especialistas son maravillosos porque lo trabajan individual, los trabajan en grupo, pero individualmente el caso de cada niño es tan particular que ellos se enfocan, el psicólogo toma tiempo de su atendimiento con el niño para sentarse a hablar contigo, escuchar tus inquietudes como madre y también saber cómo él se ha comportado en el entorno del hogar para saber cómo trabajarlo. Sí, Marco ha avanzado muchísimo. Sí. ¿Y qué le dirías a esas madres que te están escuchando el día de hoy? ¿Qué consejo le darías? Tú como madre con un hijo con condición y también Bueno, lo principal que le puedo una persona humana, ¿no? principalmente, el primer consejo que les daría es que no pierdan la fe en Dios, es el primero. El segundo es que no te des por vencida porque la mejor calidad de vida se la das tú como madre y como padre, y siempre vas a buscar aquello mejor para tu hijo. No pierdas la fe, sigue buscando, sigue intentando. Mi hijo Marco es un niño que es tan maravilloso, no porque tenga las mejores condiciones de salud, porque tiene muchos problemas de salud, sino porque nunca me di por vencida. Nunca me di por vencida y siempre estuve luchando para darle lo mejor a él. Sí. Bueno, Erika, qué bueno que te tuvimos aquí el día de hoy. Hablamos sobre esto. Tengo, sí, la total seguridad de que muchas mujeres se van a identificar contigo, muchas madres se van a identificar contigo, van a poder escuchar. Y bueno, como dice Erika, si eres una mamá que tienes un hijo con condición, ve atrás de información, busca, porque sí, por lo menos aquí en Brasil, si estás en otro país y no estás escuchando desde otro país, aquí en Brasil hay bastantes beneficios, bastantes leyes que apoyan a las madres que están en esta condición de vida y que puedas también como persona individual, como mujer, buscar esos espacios también para tu salud mental, ir con un psicólogo, porque sí, a veces necesitamos capacitarnos un poco más y hablar también de aquello que nos duele, que es bastante importante para continuar esa vida de bastante resiliencia, ¿no, Erika? Ay, Erika, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Que amiga. lleguen muchos de ustedes y bueno, gracias a ustedes también aquí. Recuerden compartir, darle like al video. Aquí en la descripción del video también estaré dejando, porque Erika también tiene un canal de TikTok, ella también escribe, es uno de los hobbies de ella, y es una de las formas que yo utilizo para soltar todo aquello. Entonces estaré dejando aquí en la descripción todas las redes sociales de ella. Y una vez más, gracias, Erika. No, gracias a ti, amiguita.